Academia Americana del Corazón y el Comité Internacional de Reanimación. Este hito ha sido dado en el 2005, a pesar que desde el 92 ya se introdujo como un capítulo importante en la Academia Americana del Corazón de la reanimación neonatal y pediátrica. Se ha dado énfasis principalmente después del 92 y se ha hecho comités especiales desde el 2002 y se ha logrado establecer unas normas, un consenso el 2005, y ese consenso ha sido publicado en la revista Circulación. Esta revista y esta publicación es la base para lo que tenemos ahora. Cada 4, 5, hasta cada 8 años se hacen revisiones profundas de las normas de reanimación a nivel neonatal, y nosotros tenemos actualmente circulando la última revisión, que es la del 2015, ¿sí? Entonces, si alguien tiene interés de profundizar un poquito más en esto, puede irse a la referencia que va a aparecer. No aparece todavía, por si acaso, Rita, la pantalla. Perdón, por lo menos no tengo yo la pantalla en vistas. Si los demás le están viendo. Ahí está. Entonces, la siguiente, por favor, Ritiña. Si pasamos a la siguiente. Hola, hola. Sí, ¿podremos pasar a la siguiente diapositiva? Ya, perdón, un ratito. Entonces, como les comentaba, esta parte de la reanimación ya está consensuada desde hace como 15 años y cada 4 o 5 años se hacen las revisiones. Y una de las partes principales que colocan en el curso de reanimación neonatal es que la aprobación de este curso no implica tener la aptitud para realizarlo. Y nosotros hemos aumentado el término de también que se requiere tener, aparte de la aptitud, que es el conjunto de conocimientos para realizar la reanimación, hay que tener actitud para realizarlo. Perdón, Ritiña, ¿no están avanzando las diapositivas? ¿Si las podríamos pasar? Hola, hola, Rita. Tú me dices que pase y yo voy a ir pasando. Sí, Ahorita pasada. estamos... La Paso. siguiente, por favor. Entonces, lo que les comentaba, que no hay y la necesidad de que si tú apruebas el curso, el examen, sigue sin pasar las diapositivas de Tiñe. Sigue en la primera. No, no, no. Estoy ahorita en la imagen de ductus, donde están todas las imágenes, la imagen del corazón y toda la circulación. Ahí estoy. Si no se puede, yo puedo pasar a través de mi computadora. Si me Perfecto. das mi imagen, aquí yo puedo el celular en el... Ya, perfecto. Entonces te habilito para que tú puedas compartir. Yo me saldría. Un segundito. Ahora sí. Vamos a dar la imagen. Yo igual voy a estar en esos afanes de lunes. Ay, qué feo. Pero te va a hacer bien. Tenemos que... ¿Por qué no lo veo? No vemos al bico. En el internet estaba. Ah, no, no sé. A ver, cosas así. No, Porque ellos tienen apagado su... ellos tienen que prender. Están todos estos doctores. Desactiva tu micrófono, Rana. Ah, ya, perdón. Entonces, no sé si ven ahí claro.
¿Sí se ve? ¿Viendo mi pantalla? Hola, Ritiña. Yo te estoy habilitando, tú puedes poner tu pantalla. Si me puedes poner en pantalla completa a mí para que yo rote y les pueda dar de mi computadora. Ahora sí, a ver. ¿Está bien? A ver, trata de pasar. Entonces, ¿se ve de mi pantalla? Si esa la puedes volver grande, Rita. Avanzamos con eso. Entonces, les decía que nosotros pretendemos con la reanimación tener niños sanos, adultos felices, ¿sí? Y habíamos comentado el hito que había sido lo de la publicación en el 2005 de un documento consensuado entre 3 instituciones importantes para la reanimación y que la aprobación del taller no implica aptitud, es decir, no implica que tengas todo el conocimiento y que aparte para reanimar se necesita tener actitud. Es algo que vamos a ir resaltando durante el desarrollo de esto. Y siempre para reanimar, peor en esta época de COVID, hay que tener que precauciones universales para evitar contagiarse, tanto con los fluidos sanguíneos como con, obviamente, los fluidos emitidos por la vía respiratoria. ¿Por qué es complicado y por qué es un poco particular la reanimación neonatal? Porque a diferencia de los adultos, que ustedes se exponen muy poco a la reanimación en adultos, y la mayor parte de las reanimaciones en adultos tienen lastimosamente un evento desafortunado que, aunque hagan todo el esfuerzo, no van a lograr éxito y reanimación exitosa. En el caso de los niños, lastimosamente, tenemos un gran número de niños que nacen. Y aunque la mayor parte no requiere reanimación, solo el 10% requiere algún tipo de asistencia y 1% requiere pasos de reanimación avanzada, el problema es que nacen muchos niños al mismo tiempo. Por dar un ejemplo, en Bolivia tal vez nazcan 100,000 niños al año y de esos 100,000 niños tendrían que tener probablemente asistencia, algún tipo de asistencia, 10,000. Tendríamos que tener 10,000 pediatras o 10,000 neonatólogos dispuestos para que atiendan a estos niños, porque no sabes qué niño van a hacer bien o qué niño van a hacer mal muchas veces, aunque vamos a ver que eso se puede prevenir, pero muchas veces no sabes cuál van a hacer mal. Necesitaríamos 10,000 pediatras o 10,000 neonatólogos y no los tenemos. Tal vez tengamos con suerte unos 1,500 pediatras y tal vez unos 300 neonatólogos en el país. Es por eso que se necesitan hacer cursos como esto y darle introducción para que se profundice en lo que es la reanimación y sean los médicos generales que van a recibir muy probablemente al 90% o al 95% de todos los niños que nacen, sean capaces de ejercitar la reanimación en forma adecuada y podamos tener niños sanos y adultos contentos. Los objetivos de esta charla están dados en 4 tópicos, que son los cambios fisiológicos del recién nacido, secuencias de pasos durante la reanimación, factores peripartos que ayudan a predecir la reanimación y el equipo y personal necesario para la reanimación. Estos objetivos los vamos a desarrollar y esperamos que vayan adquiriendo estos conocimientos o los vayan repasando como base para lo que va a ser la parte central, que es la reanimación. Así que vamos a empezar con lo que son los cambios fisiológicos del recién nacido, ¿sí? El paso a la vida extrauterina es conocido como transición y lastimosamente para el recién nacido es abrupto. Y la gran mayoría, aunque logra pasarlo el 90% sin ningún problema, sin ayuda, hay un 10%, volvemos a repetir, que requieren algún tipo de asistencia. En este cambio fisiológico que es nacer, salir del útero materno hacia el medio ambiente, debe reemplazarse la función de la placenta, que servía para respirar y nutrir al bebé, y el bebé tiene que empezar a usar sus pulmones para llevar oxígeno a sus tejidos. Al nacer, los diferentes estímulos que realizamos
al neonato le pueden ayudar a comenzar la respiración. Y así pasa con la circulación también. Tiene que pasar de un cambio trascendental de la circulación fetal a la circulación normal o tipo adulto. Detallamos más que estos cambios fisiológicos de recién nacido van dados por cómo estaba antes del nacimiento la circulación a nivel pulmonar. Solo llegaba 10% del flujo sanguíneo a los pulmones, ¿sí? Y el 90% se desviaba a través del ducto arterioso hacia la aorta. Así que no llegaba prácticamente sangre a los pulmones. ¿Y cómo estaban los pulmones? Estaban expandidos, pero llenos de líquido y, obviamente, como lo que acabamos de resaltar, mal irrigados. Cuando se pinza el cordón, se aumenta la presión arterial sistémica y se activan los quimiorreceptores y se desencadena la respiración. No se olviden, cuando hay bajada de CO2 a nivel de los centros que regulan los quimiorreceptores, como el glóbulo carótido y otros centros, se estimula la respiración, ¿sí? Y empiezan los cambios. Tiene que haber cambios en la circulación. Aquí resaltamos que al pinzarse el cordón, va a haber cambios a nivel circulatorio, como va a tener que ser el cierre del ductus y el cierre del foramen oval, que vamos a detallar más adelante. En el caso del pulmón, se reabsorbe el líquido alveolar, se produce surfactante ya unas semanas antes, desde la semana 32, pero inmaduro, y desde la semana 35, de buena calidad y en suficiente cantidad para mantener a los alvéolos distendidos. A nivel pulmonar, disminuye lo que es la presión del dióxido de carbono y aumenta la presión de oxígeno. Y eso hace que el pH esté normal. Disminuye la resistencia vascular pulmonar y se vasodilatan los capilares alveolares, y esto va a permitir que haya el intercambio gaseoso, la oxigenación. Por la respiración es meter el aire, la ventilación, y se va a lograr una oxigenación en los alvéolos cuando mejora la circulación y los capilares de paso se han dilatado. A nivel del corazón pasan que el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y el retorno venoso a la aurícula izquierda va logrando mayor presión en la aurícula derecha, ¿sí? Va a favorecer que se cierre la comunicación interauricular, el foramen oval, y también se va a cerrar el ductus arterioso. Así que ya va a haber la circulación tipo adulto. Eso sería lo que debería pasar normalmente, pero pasa que hay una transición anormal. Si el recién nacido no respira lo suficiente, debido a posiblemente bloqueo de la vía aérea, por ejemplo, meconio, que tenga hipotensión por pérdida de sangre materna, por pérdida de sangre fetal, va a disminuir la contractibilidad cardíaca y por tanto va a haber hipoxia, va a faltar oxigenación en los tejidos. Si esto persiste, ¿sí? Si esto persiste y hay contracción sostenida de las arterias pulmonares por una hipertensión pulmonar persistente, va a haber un deterioro, ¿sí? Así que al interrumpirse la secuencia de transición, el neonato va a redistribuir el flujo sanguíneo. Si persiste esta injuria, va a haber disfunción miocárdica, daño cerebral e incluso la muerte. A este proceso se le denomina asfixia, falta de suficiente irrigación de los tejidos, falta de suficiente oxígeno, conocido como hipoxia, y el deterioro de algunos órganos y tejidos a través de qué mecanismo. Falta de oxígeno en la sangre, hipoxemia, va a haber acidosis metabólica, aumento del dióxido de carbono, y esto nos va a dar varios datos clínicos que nos van a permitir darnos cuenta que el neonato, el recién nacido, no está haciendo una transición normal. Podemos ver cianosis, ¿sí? Si persiste la hipoxigenación, va a haber bradicardia, hipotensión, hipotonía y algo que resalta, depresión del esfuerzo respiratorio por hipoxia cerebral. Así que estos signos clínicos son los que nos van a guiar para tener que hacer la actividad de una reanimación básica o avanzada. En la transición anormal, el primer signo vital que se va a alterar va a ser la respiración, ¿sí? Luego de varios intentos rápidos para respirar,
hay un periodo que se denomina apnea primaria, falta de respiración del bebé en primera instancia, durante el cual si ustedes estimulan o dan un poco de oxígeno, ¿sí? El recién nacido puede restablecer la respiración. Si no logran con el estímulo o con una baja cantidad de oxígeno corregir la hipoxia, y la hipoxia persiste, el recién nacido entra en un periodo de apnea secundaria, lo que decíamos, lesión cerebral o lesión miocárdica, y va a requerir ya maniobras de reanimación neonatal básicas o avanzadas, no solo estímulo. Resaltamos, en apnea primaria vamos a tener solo con el estímulo la posibilidad de resolverla, frotar la espalda o los pies, y el bebé se va a estimular a respirar, y si respira en forma coordinada, pues ya superó la apnea primaria. Si nosotros dejamos que siga avanzando y no le damos este estímulo, puede persistir la hipoxia y llegar a apnea secundaria con posible lesión temporal de algunos de los tejidos, sea cerebro, miocardio, etc. ¿Cómo podemos saber si recién nacido tiene compromiso perinatal o intrauterino? Lo hemos dicho, básicamente tenemos que ver antes de nacer y después de nacer dos cosas. Antes de nacer vemos si hay alteración del ritmo respiratorio. Vamos a ver si tiene apnea, ¿sí? De tipo primario o secundario. Esto en la vida intrauterina, todavía antes de nacer, se puede manifestar por alteraciones en el ritmo cardíaco. Como se van dando cuenta, el ritmo cardíaco en la apnea primaria ya baja. Y si persiste la hipoxia y el apnea, va a llegar a ver mayor descenso del ritmo cardíaco. Y ustedes lo van a identificar como caídas de la frecuencia cardíaca fetal cuando ustedes están auscultando el abdomen materno buscando el latido fetal. Y esos son los conocidos como DIPS, ¿verdad? Ahora, está el bebé fuera con apnea primaria. Si persiste la frecuencia cardíaca baja, después de un tiempo igual va a caer la presión arterial. Entonces, como se dan cuenta, tanto respiración como frecuencia cardíaca son signos claves para seguir intrauterinamente o extrauterinamente al bebé. En el caso de intrauterinamente será a través del ritmo cardíaco, y extrauterinamente va a ser a través de valorar la respiración y la frecuencia cardíaca como signos primordiales para valorar la necesidad de reanimación. Es por eso que el puntaje de Apgar no se utiliza habitualmente para guiar la reanimación, porque una de las condiciones del puntaje de Apgar es que haya llegado al minuto, y al ser los parámetros varios, nos tomamos mucho tiempo en estarlos tomando y perdemos tiempo para realizar lo que necesitamos. La reanimación debe iniciarse antes de asignar el puntaje al minuto, y por ende, por lo que acabamos de comentar, los tres signos que se van a usar generalmente para ver la necesidad de reanimación o no es la respiración, la frecuencia cardíaca y el color. ¿Sí? Aquí nada más un recordatorio de lo que era el puntaje del Apgar, que aparte de la respiración, tiene irritabilidad refleja, el ritmo cardíaco, la coloración de la piel, que es lo que vamos a seguir, y el tono muscular. El tono muscular a veces también nos ayuda en la valoración rápida, pero son estos tres fundamentalmente, respiración, frecuencia cardíaca y color, los que nos van a ayudar a hacer la valoración para ver si nuestros recién nacidos requieren reanimación y si la reanimación está siendo efectiva para disminuir o acentuar las medidas que tengamos que realizar. Entonces, la segunda parte de nuestra charla, después de haber visto los cambios fisiológicos y cómo se van a manifestar signológicamente si no ha sido una transición normal, si no ha sido una transición anormal, nos van a llevar al momento de la reanimación. Y para hacer la reanimación tenemos que hacernos 4 preguntas iniciales. Estas preguntas son la primera y más importante. Les he dicho que a veces la reanimación no se puede prevenir, pero nos vamos a dar cuenta que hay varios casos en los cuales ya nosotros podemos ver si este recién nacido va a requerir o no reanimación. ¿Sí? Así que una de estas causas es la prematurez. Que el niño sea prematuro, que el niño sea postérmino, nos pueden llevar a la necesidad de reanimación, porque el prematuro es el que más reanimación necesita, y el prematuro extremo con condiciones más especiales. El líquido amniótico es claro,
Si el líquido amniótico es claro, pues es signo probable de que el bebé no ha tenido datos de sufrimiento, ni hipoxia, ni asfixia perinatal. Si el líquido amniótico es meconiado, es un dato clínico para sospechar asfixia perinatal, ¿verdad? Entonces ya nos tendríamos que preparar con aspirador, con posiblemente ambú para ventilar, tener nuestro oxígeno, etc. ¿Qué preguntas más nos hacemos? Estas son, preguntas que nos hacemos antes de que nazca. Cuando el bebé ya ha nacido, lo que tenemos que ver es si respira o llora, podemos ver si tiene buen tono muscular o no, como bases para definir también reanimación. Ahora, si esas preguntas se han respondido en forma negativa, es decir, que no tiene meconio, que el líquido amniótico es claro, perdón, que no necesita, que el bebé no tiene problemas ni de prematurez ni de posmadurez, entonces cuando la respuesta a todas estas preguntas es sí, se hacen los cuidados de rutina que han visto ayer, proporcionan calor, posicionan la cabeza del bebé para abrir la vía aérea, despejar la vía aérea solo si es necesario, secan la piel, estimulan al neonato para que respire, reposicionan la cabeza y continúan con la somatometría, ¿sí? Toda la estabilidad del bebé es adecuada. Si las respuestas han sido no, alguna de esas respuestas ha sido no, tal vez el bebé requiere un examen físico inmediato para valorar la necesidad de reanimación, porque podría haber nacido prematuro, pero no necesita reanimación, estar vigoroso. Podría ser posttérmino y no necesitar reanimación, o podría haber sido meconiado, pero el bebé estar con buen esfuerzo respiratorio, buen color y buen latido cardíaco. Así que necesita una valoración rápida de la respiración, frecuencia cardíaca y coloración. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, tienen que tratar de ser organizados para valorar a sus bebés, evitar pasar apresuradamente un paso si no han completado el previo. Así que les vamos a dar como paso 1 al 4 para ver cómo van haciendo la reanimación, porque cada paso tiene una valoración y una decisión. En la reanimación neonatal hay que tener siempre el equipo y el personal suficientemente preparado. Lo vamos a resaltar, lo del personal, que tiene que estar en la sala de partos, y el equipamiento al final. Y el equipo básicamente es una persona que esté entrenada para la reanimación y, de ser necesario, y es bastante útil tener un ayudante en el momento de la reanimación. Mientras más compleja la reanimación, se requiere mayor equipo médico para hacer una reanimación en forma efectiva. La acción más importante, vamos a resaltar desde ahora y vamos a seguir resaltando hacia adelante, para la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del recién nacido con oxígeno ambiental, si no tienen oxígeno en tubo, ¿sí? Con oxígeno y presión, según la oportunidad, ¿sí? Y, bueno, si están en un centro más avanzado, será con oxígeno a presión positiva. Varias acciones de la reanimación pueden ser simultáneas y por eso se dan ciertos tiempos para realizarlas. Entonces, en el paso 1, vamos a ver que hemos hecho la evaluación inicial con las 4 preguntas. Hemos valorado que el ambiente esté térmicamente adecuado, ¿sí? Control de la temperatura, ¿sí? Puede ser calor radiante, con una cuna radiante o con bolsa térmica, ¿sí? Hay que secar, retirar compresas húmedas, posicionamos al bebé, evitamos que esté hiperextendido o flexionada la cabecita, despejamos las secreciones, aspiramos brevemente la boca y la nariz, estimulamos con leves palmadas en los pies y frotamos la espalda si es necesario, porque a veces el bebé nace llorando, nace vigoroso, y otras veces sí hay que hacer el estímulo. Evaluamos ahí la respiración, color y frecuencia cardíaca. Si es necesario, con la frecuencia cardíaca mayor a 100, pero cianótico, al bebé le tendremos que administrar oxígeno. Esto lo hemos realizado en 30 segundos. Entonces, como ejemplo, vemos este bebé, está rosado. Si ven rápidamente, aunque no es parte de la valoración, aparentemente tiene buen tono,
¿sí? Tiene esfuerzo respiratorio adecuado y le estamos valorando la frecuencia cardíaca. Este bebé aparentemente no requiere oxígeno, pero por si acaso ya tenemos el equipamiento cerca. Entonces, resaltamos, paso 1, este orden se lleva en todos los bebés, ¿sí? Si el esfuerzo respiratorio es débil o está apneico o tiene cianosis persistente o la frecuencia cardíaca es menor a 100, ya tenemos que dar ventilación, pero a presión positiva, ¿sí? Obviamente, con el oxígeno conectado, si tienen disposición de oxígeno. Y si no tuvieran oxígeno, con la bolsa autoinflable, con el AMBU, podrían hacerlo con el oxígeno ambiente. Antes, si estaba con meconio espeso, al salir la cabeza se le aspiraba inmediatamente bajo visión laringoscópica las secreciones. Ahora, solo si está alterado su vigor, se aspira la laringe, o con el meconio demasiado espeso, pero considerando el vigor del bebé, el esfuerzo que tenga para respirar. Paso 2, si hay ventilación efectiva, ¿sí? O la frecuencia cardíaca, si no hay ventilación efectiva, o la frecuencia cardíaca es menor a 100, se suministra ventilación a presión positiva, ¿sí? Si no hay ventilación efectiva, es decir, si el bebé no está respirando normal, si no respira nada o respira en forma irregular, o la frecuencia cardíaca es menor a 100, se suministra ventilación a presión positiva. Esto es con el AMBU, ¿sí? El oxígeno se lo pone a 10 litros, ¿sí? Antes dábamos oxígeno a 100%. Ahora las normas dicen, podemos dar desde el 21% hasta el 40%, al 99%, y nosotros hacemos esta mezcla con un aparato que se llama mezclador o blender. Ahora, no todos los centros, tal vez solo los de tercer nivel en nuestro medio, tienen este mezclador. Entonces, tú, junto con esto, pones el oxímetro de pulso y vas viendo si con 40%, con 50%, con 30%, logras una saturación adecuada de tu bebé y tú puedes bajar y minimizar la exposición al oxígeno, que es considerado un medicamento, se da solo lo justo y no tenemos que hacer hiperoxigenación porque eso tiene sus consecuencias. Cuando vayamos a utilizar la bolsa autoinflable, hay que verificar que esté sellada la relación de la máscara con la cara, que no se fugue el aire por los costados. Y una segunda verificación de que estamos dando una buena ventilación es que se expande el tórax. Entonces tenemos que ver que el tórax se expanda, ¿sí? La posición de la cabeza, ¿sí? Debe ser neutra y hay que descartar obstrucción. Y aquí hay que resaltar que cuando tenemos la ventilación a presión positiva, no tenemos que comprimir toda la bolsa, sino solo un tercio o la mitad de la bolsa para que sea suficiente expandir el tórax del bebé, pero no hay que hiperinsuflarlo tampoco. Si esto estuviera yendo bien, vamos a continuar con la ventilación, vamos a valorar cada 30 segundos. Pero aquí, si el bebé lo vemos muy deprimido, ¿sí? Hay que considerar intubación. Si mejora y ya respira por sí solo, pueden pasar a monitorización estrecha. Esto se los realiza en 30 segundos. Si se dan cuenta, verificamos si nuestra maniobra de ventilación está haciendo que el bebé ya hubiera empezado a ventilar solo y en forma ordenada, y también valoramos, ¿sí?, nuestra frecuencia cardíaca para ver si es mayor a 100 o menor a 100, ¿sí? O por ahí es menor todavía a 60 y tenemos que cambiar de conducta. Vamos a estar viendo el color del bebé y lo que les había mencionado al principio, cómo está respirando, para mantener nuestra conducta o modificarla o aumentar una conducta diferente. El paso 3, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca ha bajado, ya no de 100, sino de 60, a pesar de la ventilación a presión positiva, se puede iniciar masaje cardíaco. Si la frecuencia está entre 60 y 100, es el paso 2, lo que es ventilación
a presión positiva con la bolsa autoinflable. Y aquí lo que resaltábamos, solo necesitamos comprimir, ¿sí? Si requeriríamos masaje cardíaco, 1/3 del tórax, del diámetro antero-posterior, ¿sí? Y si van a realizar maniobra de masaje cardíaco junto con la ventilación, la relación es 3:1. 3 veces, ¿sí? Compresiones y una vez ventilación, ¿sí? Verificamos, ¿sí? Si vamos a valorar la necesidad de una sonda orogástrica, ¿sí? Porque al ventilar a veces insuflamos el estómago y también el estómago muy distendido puede obstruir un poco la respiración. Y otra vez, vemos el estado general del bebé. Si el bebé está muy deteriorado y aparentemente no está respondiendo a lo que estamos haciendo, podemos considerar intubación si no hay mejoría. Han visto desde el paso 2, ya se considera la posibilidad de intubar al bebé, pero esto tiene que ser hecho por personal entrenado. Suponiendo que ustedes estén entrenados, ya vamos a llegar a la parte del curso práctico las siguientes semanas, se supone que los vamos a entrenar. Para considerar eso, ¿sí? Tenemos que saber qué materiales vamos a necesitar. Y ahí está el tamaño de los tubos según el peso del bebé. Ustedes nada más tienen que saber que en su centro tiene que haber tubo 2,5, 3, 3,5, 3,5 a 4. Esto es menos de 1 kilo, 1 a 2 kilos, 2 a 3 kilos. Esas hay tablas generales, o cuando vayamos pasando el curso, la parte práctica, lo vamos a resaltar si llegamos a la parte de reanimación avanzada, que sería la utilización de tubos y la intubación endotraqueal, ¿sí? Esto como referencia simplemente. En el paso 4, se pasa a otro ciclo de 30 segundos, se hace la verificación, como en todos los pasos anteriores, frecuencia cardíaca, color, ¿sí? Y el esfuerzo respiratorio, y la respiración. Si la frecuencia se mantiene menor a 60, se utiliza adrenalina, ¿sí? Si la frecuencia es entre 60 y 100, se sigue con la bolsa autoinflable. Si la frecuencia es mayor a 100, ya solo el bebé requiere, si está respirando en forma ordenada, oxígeno y hacer la asistencia post-reanimación. Si llegáramos a dar adrenalina, está aquí la dosis resaltada, 0,1 a 0,3 mililitros, ¿sí? 0,1 a 0,3 mililitros. Esta está mal de poner el kilogramo, es de la solución, de esta solución que acabamos de preparar. Esta solución es 1 en 10,000. ¿Cómo se prepara esta solución? Se coloca la ampolla, que es 1 en 1000, 1 mililitro, y se lleva hasta 10 centímetros cúbicos, aumentando 9 centímetros cúbicos de solución fisiológica, ¿sí? Mientras el bebé no tenga una buena respuesta, nosotros continuamos masaje y ventilación. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo? Si el bebé hubiera nacido sin pulso, hubiera nacido sin esfuerzo respiratorio, y no hubieran logrado en ningún momento que tenga pulso ni frecuencia respiratoria, 10 a 15 minutos es el tiempo básico que ustedes tendrían que continuar con los esfuerzos para que el bebé respire, para que el bebé tenga un buen latido cardíaco. Después de estos 10 a 15 minutos, podrían dejar de hacer la reanimación siempre y cuando hubieran nacido sin latido y sin esfuerzo respiratorio. Ahora, si se dan cuenta, el tiempo de continuar la reanimación con un bebé que ha nacido con latido cardíaco, con esfuerzo respiratorio débil, se mide pues en respuesta del bebé y puede ser 15, 20, 30 minutos hasta que el bebé esté estabilizado y tengamos que internarlo si tenemos condiciones o referirlo si no tenemos condiciones. Esto, la verificación, como siempre, en 30 segundos. Hasta aquí hemos ido 2 minutos y en 2 minutos hemos decidido si teníamos que hacer todo este manejo de reanimación básica o de reanimación avanzada. Una cápita en la parte de reanimación es los prematuros, que presentan retos únicos. Los pulmones se colapsan fácil, mientras más prematuros sean, y muy probablemente van a requerir intubación, ¿sí? Y referencia, no solo un centro de segundo nivel, sino uno de tercer nivel, porque en segundo nivel no manejamos surfactante y tampoco tenemos ventiladores. Tienen pobre control de la temperatura y aquí importa mucho hacer que el ambiente sea térmicamente agradable. El
promedio de temperatura para no perder temperatura de un neonato a término es que el cuarto debería estar a 20 grados. En el caso de los prematuros, debería estar la temperatura entre 23 y 25 grados. Eso es una ilusión para nuestro medio. Está recomendado en la norma, pero nosotros no tenemos control de la temperatura ambiente, ¿no? No tenemos aire acondicionado ni nada de eso. Pero ese debería ser el ideal. Y porque no tenemos ese ideal, al bebé no lo podemos abrigar con 20 frazadas. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar para que no pierda calor. Peor si es un prematuro extremo, eso es uno de 1500 gramos o menos. Lo vamos a colocar en bolsa de plástico gruesa que lo cubre hasta el cuello para que no pierda calor. A los de menos de 1500 gramos, ¿sí? A los de más de 1500 gramos, usualmente con nuestra calor radiante, basta para mantener la temperatura, ¿sí? Son más propensos a infecciones, así que 90% se van a internar, van a tener que ser referidos para valorar tratamiento antibiótico o no. Los menores de 1500 gramos, con seguridad prácticamente, ¿sí? Así que es diferente los prematuros que los a término. Y dentro de los prematuros están los prematuros de muy bajo peso, que son los menores a 1500 gramos, que esos con seguridad van a ser internados. El 100% van a requerir antibiótico, van a requerir incubadora. Así que si los reciben por casualidad, porque no va a ser intencional que los reciban, va a ser algo como un parto expulsivo, van a tener que referirlos, pero en las condiciones adecuadas, envueltos en una bolsa de plástico y aparte sus frazaditas livianas. Y si tuvieran una incubadora de transporte, que sería un ideal, sería súper adecuado. Hasta aquí la parte de reanimación. Hemos dicho 4 puntos vamos a mencionar y ya hemos mencionado los 2 primeros, que son los cambios fisiológicos y la parte de reanimación. Vamos a avanzar con ciertas cosas que hay que resaltar también en la parte de reanimación, ¿sí? Y son algunos factores de riesgo que se asocian a la necesidad de reanimación. ¿Por qué los resaltamos? Porque ustedes no necesariamente tienen que recibir un neonato prematuro ni un neonato que requiera reanimación. Podríamos anticiparnos y en el caso de ser centros de primer nivel, referir a la madre antes de que nazca este bebé. Entonces ahí viene la anticipación y la preparación adecuada, ¿sí? Un manejo si están en centro de segundo nivel. En el caso de ustedes que están solos, entonces ustedes tienen que coordinar y decidir si ese bebé requiere referencia ya en el vientre materno. La comunicación efectiva con la madre, comunicarle que el bebé es de riesgo, si saben que tiene 35 semanas o 34 y está ya con trabajo de parto y está con 4 o 5 de dilatación, tienen que comunicarle que ese bebé es de riesgo y va a requerir transferencia y posiblemente va a requerir reanimación por lo prematuro que ya está. En el caso de los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel, se puede hacer también consulta pediátrica preconcepcional en los pacientes de alto riesgo obstétrico que están internados en el hospital durante mucho tiempo. Entonces ya se les va haciendo las guías a las mamás para decirles que tal vez su bebé, si nace de 35, de 34, de 36 semanas, va a requerir no solo internación, tal vez transferencia a otro hospital. Entonces son factores de riesgo que se asocian a la necesidad de reanimación. Y aquí resaltamos más factores de riesgo que ustedes tendrían que valorar en su anamnesis previa para determinar si este es un embarazo de alto riesgo, si va a necesitar posiblemente asistencia pediátrica o determinar que no tiene riesgo y ustedes lo van a poder atender con bajo riesgo y van a poder tener un recién nacido saludable, ¿sí? Entonces están la diabetes gestacional, hipertensión arterial crónica, anemia de la madre, muerte fetal previa, polidramnios, oligidramnios, embarazos múltiples, ¿sí? Cosas que ustedes van haciendo el seguimiento en los controles prenatales. Entonces, si ustedes detectan alguno de estos problemas, ya tendrían que referirlo por alto riesgo obstétrico a la señora al centro de segundo nivel o de tercer nivel, dependiendo del problema. Hay factores de riesgo preparto, pero hay factores de riesgo que lastimosamente ya les toca a ustedes intraparto, ¿no? Cuando ya está en expulsivo, ¿sí? Hay factores de riesgo ya en el hospital, segundo nivel, cesárea, trabajo de parto del prematuro, lo que hemos ido resaltando varias veces, si la mamá tiene datos de estar con infección, ¿sí? Si hay ruptura prematura de membranas, si hay bradicardia fetal, son motivos para que ustedes piensen en referir. Cosas como los accidentes
obstétricos como el prolapso de cordón o placenta previa son motivos para referencia previa a que ustedes esperen el nacimiento, ¿sí? Solo si su bebé está con, su señor está con menos de 7 de dilatación, podrían hacer la referencia. Cuando está más de 7 de dilatación y es multi, es poco probable que logren referirlo a tiempo. Esas valoraciones tienen que hacer justo en la anamnesis de recepción de la mamá para ver los factores de riesgo intraparto y preparto, ¿no? Las estrategias son las que estamos efectuando ahora para mejorar la atención. Entrenar al personal, lo que estamos empezando a hacer en forma verbal y lo vamos a hacer en forma práctica ya cuando hagan las rotaciones ustedes. Las campañas para el control racional de la natalidad, ¿sí? Las multis tienen alto riesgo y los embarazos de gente menor de 18 años y de mayor de 35 años también conllevan riesgos y ahí están las campañas el control racional de la natalidad para guiar, ¿sí? Los controles prenatales también nos ayudan a eso. Y las visitas ginecológicas también tienen que ser para eso. El esquema adecuado de vacunación de la mamá, en este caso el seguimiento y los controles prenatales, uso de ácido fólico en el embarazo, evitar el consumo de sustancias tóxicas, enfatizar la importancia de los controles prenatales, las ecografías y el tamizaje de enfermedades. En este caso estamos con el COVID y estamos ingresando muchas personas ya con sus laboratorios previos, incluido COVID, antes de que entren a la atención del trabajo de parto, ¿sí? Y siempre promover que las atenciones se realicen en centros de salud con personal capacitado. Ahora, ¿qué personal debe estar presente en la sala de parto? Habíamos resaltado al principio, una persona disponible con responsabilidad exclusiva, con habilidad de reanimación completa, es decir, que tenga la capacidad de intubar, colocar drogas, guiar en la canalización del ombligo si se necesita, ¿sí? Si se anticipa nacimientos de alto riesgo, incluso 2 personas para dedicarse al recién nacido. Uno con habilidad total de reanimación y la otra segunda persona de apoyo. En el caso de ustedes que a veces están solos con la enfermera, obviamente una persona se dedicará a atender a la mamá y la segunda persona se dedicará a atender al bebé. Pero lastimosamente a veces, por alguna emergencia, solo están solos para atender a la mamá y al bebé. Entonces, esos tienen que prevenir, ¿sí? Y tratar de tener siempre la segunda persona de apoyo, ¿sí? Sea para atender al bebé de forma exclusiva o sea para ayudarles en las maniobras de reanimación básica al recién nacido. El equipamiento que debe existir en la sala de parto, en el hospital, en el centro de salud donde están, la aspiradora, la bolsa autoinflable, máscaras adecuadas para el recién nacido, no puede ser la de la mamá, ¿sí? No puede ser la pediátrica, sino tiene que ser neonatal. Equipo de intubación, si tuvieran la capacidad para intubar, pero aunque no tuvieran, les vamos a tratar de entrenar ya para avanzar en esta capacitación y tendrían que también pedir el equipo de intubación para tener en su centro de salud los medicamentos básicos, que en este caso es la adrenalina, ¿sí? Algunos misceláneos, como cuando no responde a la reanimación, hay que poner solución fisiológica, hay que canalizar al bebé y transferirlo. Entonces, tal vez tener gránulas adecuadas, 22, 24 para canalizar, equipo de venoclis microgotero, solución fisiológica, dextrosa al 10%, para canalizar, colocar de emergencia la solución que vean que tengan necesaria el bebé y transferirlo, ¿sí? Y para recién nacidos muy prematuros, hemos comentado la bolsa gruesa que se puede comprar de los supermercados con zipper, porque obviamente hay de industrias farmacéuticas, de industrias de equipamiento médico, pero en nuestro medio, con una bolsa con zipper que pueda cerrarse a la altura del cuello y evitar que el bebé pierda calor, es algo que es relativamente fácil de conseguir y si se puede prevenir es mejor. Bueno, volvemos a lo de la actitud para la reanimación. Este niño tiene actitud, pero ha hecho un desastre. Entonces, no solo hay que tener aptitud, los conocimientos, también hay que tener la actitud, el querer hacer algo, pero no esperemos hacer un desastre. Nos prepararemos, nos formaremos, el rato que toque venir a hacer la parte práctica de este curso, vengan y pónganle el ánimo y la actitud suficiente para hacer las cosas bien. Finalmente, este consejo
que lo que trata de resaltar es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. En los momentos de la reanimación es cuando más tranquilos tienen que estar. ¿Por qué? Porque está dependiendo de la vida de ustedes. Entonces, si se van a frustrar, si van a renegar, si van a gritar al personal que les está apoyando, tal vez no van a conseguir lo mismo que estando tranquilos. ¿Sí? Muchas gracias. Espero que haya podido ser vistas las diapositivas, aunque no sea la presentación más actual, porque había algunas cosas que ya habíamos corregido, y estamos atentos a sus preguntas. Bueno, estimados colegas, está abierta la posibilidad de que puedan realizar preguntas. Buenas noches, doctor Jiménez. Soy Herminia Monroy, médico de Buenas Huayna noches. Potosí. Doctor, quisiera por favor que si puede volver a repetir o aclarar un poquito sobre el uso de la adrenalina. Claro, la adrenalina lo que hacemos es prepararla, porque como el bebé es tan chiquitito y requiere una dosis de 0.1 miligramos a 0.3 miligramos por kilo, le tendríamos que poner de nuestra jeringa de insulina una rayita, menos de una rayita. Entonces lo que hacemos es preparar nuestra adrenalina, que viene en 1 mililitro, junto con 9 mililitros de solución fisiológica. Esa solución va a ser 10 mililitros y ustedes van a cargar en una jeringa, ¿sí? En una jeringa y le van a administrar al bebé. Y eso le administran intravenoso, ¿sí? Es difícil que ustedes lleguen a eso, pero le ponen de 0.03 mililitros de la preparación que acaban de obtener. Gracias, ¿Está claro, doctor. Herminia? Sí, gracias, Entonces, pero doctor. tiene que ser por una vía venosa. Si ustedes tienen la capacidad o desarrollan la capacidad en el curso, en la parte práctica de canalización umbilical, le pueden poner por ahí. Si no, requiere una dosis 10 veces superior a eso. Eso quiere decir que en vez de colocarle 0.1 mililitros, 0.3 mililitros, 0.1 si pesa un kilo, 0.3 si pesa 3 kilos, le van a colocar 1 a 3 mililitros de toda esa preparación si tuvieran vía endotraqueal. Endotraquealmente requiere 10 veces esa dosis. ¿Me entienden? Intravenosamente es esa dosis, 0.1 o a 0.3, según el peso, 0.1 para 1 kilo, 0.2 para 2 kilos, 0.3 para 3 kilos, después de que hemos hecho esa preparación con solución fisiológica. ¿Está claro ahí, Herminia? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Qué centro más está por ahí? Huayna Potosí ya ha hablado. ¿Qué centro? Lotes y servicios. Anímense a preguntar, muchachos. Porque después en el curso práctico las cosas se van a pasar. Igual tienen que aprovechar a preguntar todo lo posible. El curso práctico obviamente va a ser más dinámico y más objetivo. Ahorita a la doctora le vamos a pasar una presentación que hemos obtenido en video para que sea refuerzo a lo que estamos haciendo, para que ustedes las repasen hoy día mismo o cada día, y ahí ven lo mismo que les hemos explicado, pero a ritmo con un muñeco en el video que se les va a pasar. ¿Preguntas, amigos? Están muy callados, pero de todos modos, si es que alguno tiene alguna pregunta y se anima. Buenas noches. Térmicamente
térmicamente protegido. Es decir, tú tienes que tenerlo caliente y ver que su temperatura no se pierda. En el caso, por decirte, de un prematuro extremo o de un prematuro, tendría que estar, si no tienes la bolsa plástica para envolverle, el prematuro extremo es obligatorio, el de menos de 1500 gramos, que le pongas la bolsa plástica hasta el cuello, para que no pierda calor. El de 1500 a 2500 no tienes incubadora, entonces le pones frazaditas, una frazada, 2 frazadas polar, y tu bolsa de agua caliente por fuera de esas 2, ¿sí? Y puedes envolverlo con un tercer paño, su cabeza bien cubierta. Por donde más pierden calor es por la cabeza, ¿sí? Si el niño está con problemas respiratorios, es obligatorio que le mandes con oxígeno, porque no puedes mandar a un niño con neumonía o un niño que tiene distrés respiratorio sin oxígeno. Y la cantidad de oxígeno va entre 1 y 5 litros cuando usas máscara, porque normalmente ustedes no tienen cánula nasal, ¿sí? La bigotera para mandarnos. Entonces, de 1 a 3 litros es cuando no necesita mucho, y de 3 a 5 litros cuando vos ves que necesita mucho. Y pues la máscara bien ajustadita a su carita, porque no se esté fugando, porque ya la máscara tiene unos agujeritos para que se elimine el dióxido de carbono. O sea que la máscara tiene que estar fija a su carita, y según si está con mucho distrés, 3 a 5 litros. Si está con poco distrés, 1 a 3 litros. Y si piensas que está pues muy grave, tu niño tiene que venir con ambú. O sea, si tu niño está boqueando, está en apneas, tú tendrías que traerlo, tu ambú conectado al oxígeno, y tú traerlo ventilándolo, ¿sí? Cada 6 segundos a 8 segundos, según la frecuencia respiratoria que él tenga. Porque a veces, para mala suerte, les nacen hernias diafragmáticas. Y en las hernias diafragmáticas, para mala suerte, ustedes sin querer, nosotros sin querer, los empeoramos cuando hacemos uso del ambú, ¿sí? Y el niño se va deteriorando. O sea, eso no lo puedes mandar con mascarita de oxígeno. A los niños con hernia diafragmática tenemos que intubarlos, ¿me entiendes? Entonces ya va dependiendo de la patología que tú hayas detectado en cada bebé. Ahora, en otros centros, en otros países, para este tipo de ejemplo de la hernia diafragmática, tienen transiluminadores o luces bien intensas, como los toros de los bebés son delgaditos, les iluminan y se nota clarito si el bebé tiene hernia diafragmática o no. Y otro caso en el que el bebé está muy deteriorado y necesita venir intubado, o tú trayéndolo con ventilación con el ambú, ¿sí? Es en los neumotórax, ¿sí? Que el bebé está muy distresado con Silverman 4, 5. Entonces, ese no lo puedes mandar con mascarita, ¿sí? Lo tienes que traer tú con el ambú, porque no va a llegar. O sea, no va a llegar. Se va a morir en medio del camino en 20, 30 minutos. Así más o menos son las condiciones. Lo más importante para el recién nacido es la ventilación, y por ende la oxigenación. Y lo segundo, según la prematurez, la temperatura. O sea que son las dos cosas que ustedes tienen que dar a sus recién nacidos cuando los transfieran. Herminia, ¿está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Al si quieres otra pregunta más, estás con buenas preguntas tú.